¿Qué tal compañeros e ingeniera? Espero que tengan un buen día. Hoy vamos a realizar un ejercicio de leva seguidor, en el cual vamos a llegar a usar los siguientes programas. 1. Excel para la tabla de datos y cálculos. 2. AutoCAD para hacer el diagrama de desplazamiento de nuestro seguidor. 3. Working Model para hacer la simulación, ya con los datos obtenidos. SolidWorks para la simulación en 3D. Dos puntos a recalcar antes de iniciar son que uno, esto lo realicé de la forma más básica posible, sabiendo que hay atajos que pueden hacer que la resolución de este ejercicio no llegue a ser tan morosa. En este caso para el programa Excel. 2. Para este ejercicio usaremos el movimiento armónico para los ascensos, subidas y descensos, bajadas. También llegaremos a utilizar las ecuaciones de este movimiento. Como sabemos, cuando se desea realizar un desplazamiento del seguidor de subida y bajada sin detenciones, un movimiento muy adecuado es el armónico, ya que este tipo de movimiento tiene velocidades y aceleraciones que son funciones continuas. También, si queremos que el seguidor realice unos desplazamientos de subida y bajada entre detenciones, un movimiento adecuado también podría ser el cicloidal. Primeramente realiza algunos cálculos importantes que tenemos que tener, valga la redundancia, para poder hacer el diagrama de desplazamiento. Como vemos, en el enunciado no nos dan los datos del tiempo de cada intervalo ni la frecuencia angular, pero sí nos dan el tiempo total del ciclo y el ángulo de rotación de la leva. Así que partimos desde ahí. Como sabemos, la velocidad angular para la leva es igual a velocidad angular W es igual a una revolución sobre la sumatoria del tiempo, o el ciclo, que esto es igual a 1 sobre 10, lo que nos da 0,1 revoluciones sobre segundo. Y si lo queremos llegar a convertir a RPM, nos da que es igual a 6 revoluciones por minuto. Ya, obteniendo ese dato, ahora podemos hallar los tiempos para cada intervalo de rotación. Para la leva, que es igual a B, ángulo de rotación es igual a velocidad angular de la leva por tiempo por 360. Despejando tenemos tiempo igual a BI sobre W, que es la velocidad angular de la leva por 360. Y así hallamos los tiempos para cada intervalo, ya sea de ascenso, detención, descenso, detención, descenso y detención. Pasamos los datos hallados a nuestra hoja de cálculo en Excel y creamos nuestra primera tabla de datos. Como ya tenemos gran parte de los datos necesarios ya calculados, pasamos a nuestra hoja de cálculo donde para facilidad nuestra pondremos como un título datos del ejercicio. En este caso en las siguientes divisiones: movimiento, altura, tiempo de cada intervalo, ya sea de ascenso, detención, descenso, detención, descenso y detención. También tenemos el movimiento de rotación de la leva. Ojo que esto no es el ángulo, solo es el movimiento. Y acá tenemos ya el ángulo. En este caso se puede decir que verificado, porque estos ángulos nos los dan ya como datos en el planteamiento inicial del ejercicio. Así que llegados a este punto, nuestros datos hallados están bien. Bueno, y para confirmar aún más, como vimos en un inicio nos dice que el tiempo total de un ciclo es de 10 segundos. Si sumamos todos estos tiempos hallados, tendría que darnos 10 segundos. Y como vemos, sí, la sumatoria de toda esta columna de tiempos que hallamos nos da 10.
También los ángulos tendrían que darnos una suma total de 360, y como nos da acá, como podemos ver, nos da 360 también. Entonces hasta este punto está bien todo. Bueno, pasamos a una siguiente tablita que yo hice para poder graficar de una manera más fácil. Ok, también la subdividí en 4 partes en este caso, que bueno, también podría ser en 3, pero para mayor comprensión la hice en 4. En altura, tiempo y ángulo. Como podemos ver en un inicio, todo está en cero, está en reposo en sí. Nos dice el ejercicio que tiene un ascenso de 0 a 63,5 milímetros. En este caso, en un tiempo recorrido de 0 a 1.111 seguía segundos. Luego, tiene una detención constante en esa misma altura de 63,5 milímetros, pero en un tiempo de 2,778 segundos. Cabe recalcar que estos datitos, estos resultados están redondeados. Bueno, a 1,111 segundos le sumamos este de acá de tiempo 2,778 segundos, y nos da que el tiempo recorrido hasta en esta detención de cero es desde cero, perdón, es de 3,889 segundos. Luego pasamos a un descenso de 25,4 milímetros, que llegaría a ser una pulgada. En este descenso el tiempo transcurrido es de 2,5 segundos. Le sumamos a 3,889 segundos el 2,5 segundos, y nos da un tiempo de 6,389 segundos. Se detiene también en esta altura un tiempo de 0,556 segundos. Le sumamos también a este de acá hasta acá, lo que nos da 6,945 segundos. Bueno, desde esta altura tiene un descenso hasta cero en un intervalo de tiempo de 0,833 segundos. Y también a este tiempo de acá le sumamos esto, y nos dice que en cero, llegado al final, también hay una detención, que son de 2,222 segundos, que sumados a este de acá nos da un ciclo total de 10 segundos. Y en los ángulos respectivos igual. En ascenso llega a 40. En detención son 100 grados. Le sumamos a los 40 100 grados. Luego dice que hay un descenso de 90 grados, que llegarían a ser 230. Luego hay una detención de 20 grados. Le sumamos a 230 los 20 grados hasta 250. Luego hay un descenso con 30 grados, y lo que sumados a 250 nos dan 280. Y luego en la constante de tensión en la parte final hay 80 grados, lo que nos da una suma total de 360. Ya. Si graficamos la altura respecto al tiempo, nos da el siguiente diagrama. En este caso h sobre tiempo. Como podemos ver en el diagrama, los cambios de movimiento que hay son demasiados bruscos o abruptos. Por ejemplo, la subida acá tiene un cambio brutal a ser de manera constante, y de constante una caída demasiado brusca, otra constante y otra caída.
Recalcarles que llegados a este punto y a este diagrama, aún no estamos utilizando las ecuaciones, perdón, del movimiento armónico. Es por eso que vemos cambios de movimientos demasiado bruscos, ya que con el movimiento armónico los cambios de posición, velocidad y aceleración se hacen más aceptables. Como vemos en esta tablita tenemos datos que nos pueden ayudar a hacer un diagrama de movimiento armónico, que no es nada del otro mundo, no es muy complicado. Yo primero lo realicé de forma manual, como pueden ver acá. Y pues luego ya pasé a usar el programa AutoCAD ya para hacerlo de manera más exacta, porque como sabemos, de forma manual se llegan a perder varios milímetros. Y en AutoCAD no, nos va a salir todo de forma graduada y más exacta, digamos. Anteriormente, la ingeniera y mis compañeros ya explicaron cómo es que se realiza el diagrama del movimiento armónico. En este caso lo realicé de la manera en que ellos lo explicaron, eh, poniendo un semicírculo en la altura máxima, eh, haciendo una recta horizontal que tenga 300 grados. Esto, lo de la parte horizontal son los grados. La, esta vertical, lo voy a acotar un rato, perdón. Esta vertical es la altura máxima que va de 0 a 100, de 0 a 63,5, perdón. Y el semicírculo de acá. En este caso lo dividí en 4, cada parte a 45 grados y tracé horizontales desde el punto de intersección. Como pueden ver, acá hay dos, acá hay otra y acá hay otra. Y luego los 40 grados del inicio, que son de la parte del ascenso, lo dividí en 10 porque son múltiplos de 40. Por eso es que 4. Luego ya fui uniendo los puntos desde la base, desde el punto 0, con los puntos de intersección entre las rectas horizontales de mi semicírculo y las verticales de mi división de los 40 grados. Y fue tomando esta trayectoria, un movimiento con un punto de inflexión. Como podemos ver, ya este desplazamiento ya no es demasiado constante y el cambio que tiene ya no es demasiado brusco. Acá la parte constante se mantiene en los 63,5 milímetros de altura. Luego nos dice que hay un descenso en 90 grados. Y pues este es el descenso. La trayectoria también hay un desplazamiento con un punto de inflexión. En esta parte el descenso es de pulgada y media, si mal no recuerdo, sí, 38,1. Y también procedí a dividir entre 4 partes a la línea del semicírculo, a 45 grados cada una. Y pues los 90 grados también los dividí en 4. Cada, perdón, cada parte a 22,5 graditos. Y pues tracé líneas horizontales, verticales, perdón, del semicírculo a las horizontales, y pues fui uniendo los puntos donde había una intersección entre mi línea del semicírculo y mi línea vertical de los ángulos o las divisiones de los ángulos, y esta es la trayectoria que me dio. Y ya bueno, hay una detención también de 20 grados, como podemos ver acá. Luego hay un descenso
de 30 grados. Y pues los mismos pasos. Y hay una constante en la parte final de 0,80 grados hasta llegar a los 360 grados. Eso sería básicamente el diagrama de desplazamiento con el movimiento armónico en AutoCAD. Como pueden ver, puse mis capas para no confundirme. Y como vimos, concuerda con el diagrama de desplazamiento que hice de forma manual. Ambas me salieron de manera muy similar, y entonces hasta este punto está bien lo que estamos haciendo. Ahora pasamos a nuestra hoja de cálculo nuevamente, donde si aplicamos las ecuaciones de movimiento armónico a nuestra tabla de datos, nos tendría que dar un diagrama similar al que sacamos en AutoCAD. Pero como podemos ver, los datos que tenemos acá son muy pocos y no nos llegaría a dar un diagrama exacto. Así que para eso yo opté por hallar nuevos datos y con nuevos puntos. En este caso tomé en desplazamiento de 0 a 1.25 de subida, y hallé que el tiempo transcurrido desde 0 hasta este punto es de 0,37. Esto lo hice en AutoCAD, como pueden ver acá. Acá desarrollé el mismo diagrama y pues tomé estos intervalos pequeños para este tiempo de 0 a 0,37 segundos. La altura recorrida es de 21,15 milímetros. Para 0,74 segundos, la altura que recorre es de 42,3 milímetros. Para 1,11, este ya lo sabíamos, es de 63,5 milímetros. Y así sucesivamente fui dividiendo cada intervalo en diferentes partes y así hallar más datos. También otra forma sería haciendo semejanza de triángulos, pero muchas veces no, los grados llegan a variar, y acá como en AutoCAD nos dan datos ya redondeados, según yo es mejor, digamos. Pero si quieren lo pueden hacer con semejanza de triángulos. Y este es el diagrama que nos da. Como ven, es similar a este de acá, al que hallamos al que hallamos hace instantes, solo que en este caso ya tengo nuevos puntos. Acá, estos de acá y estos de acá. Y estos nuevos puntos son los que nos van a, de cierta manera, ayudar a que nuestro diagrama nuevo, con la aplicación de las ecuaciones de movimiento armónico, sean más exactos. Pasamos a crear una nueva tabla. Ya esta tabla va a ser donde vamos a llegar a aplicar las ecuaciones del movimiento armónico, las que tenemos acá. Como ya tenemos más datos que, como dije antes, nos van a ayudar a que el diagrama de cierta manera sea más exacto, entonces trasladamos las tres columnas que creamos anteriormente acá y creamos una nueva para el movimiento y otra para la velocidad. También podríamos crear una más para la aceleración, pero en este caso lo que nos interesa es la posición. Como les dije, trasladamos las columnas, todos estos datitos de acá. Y ahora, para hallar la posición, utilizamos esta fórmula de acá. Pero como sabemos, no tenemos tita ni beta. Y la hallamos haciendo procedimientos algebraicos. La voy a extender un tanto. Y donde tenemos que B vale omega por TI, que sería
nuestro tiempo total de subida o detención, descenso, detención y descenso. Eso sería la TI. Y también tenemos a tita, que es igual a omega por t. Esta t va a llegar a ser uno de estos pequeños tiempos que hallamos hace instantes. Y donde la ecuación general es esta, de desplazamiento del movimiento armónico o de posición, donde tenemos a h, que es la altura máxima, dividido entre 2, multiplicado por 1 menos coseno por pi sobre b, que es esta de acá, por tit. Como les dije, tienen estos valores, reemplazamos estos de acá y como vemos que omega se repite y son lo mismo básicamente, simplificamos y la nueva ecuación que tenemos sería esta. Esta es la que vamos a usar para hallar la posición. Ya, hacemos eso, escribimos la ecuación de una de las celdas y acá está, como podemos ver es esto de acá. 63,5 dividido entre 2, h menos h dividido entre 2, por coseno, por 1 menos coseno, acá está, por pi, que sería 3.1416, sobre el tiempo total de la subida o del ascenso, que es 1,111 segundos, por el tiempo de este tramito, que es 0,37, y lo que nos da este valor, y así para cada uno hasta el ascenso. Todo lo que vemos acá en amarillo, todo esto de acá, es el ascenso. Todo esto de acá en plomo es la detención. Todo esto de acá, todo lo verde es el descenso. Lo plomo va a ser, todo lo plomo de acá va a ser el de la detención. Esto de acá va a ser el descenso y la detención. Y así vamos aplicando esta fórmula para cada uno de los tramos que tenemos en el ejercicio. Para la velocidad, estos son los datos que hallamos aplicando esta ecuación de acá, donde tenemos que llegar a desarrollar un poquito más cosas algebraicas, pero en sí sería casi lo mismo, reemplazar los datitos que tenemos acá y nos van a dar estos valores. Y ahora bueno, para la aceleración sería el mismo caso, reemplazar datos, pero acá tenemos que desarrollarlo un poquito más. De igual manera, ahora para lo que nos interesa, el diagrama de desplazamiento, cuando está aplicada la ecuación del movimiento armónico. Para las abscisas utilizamos el tiempo y para las ordenadas utilizamos la posición. Y el diagrama que nos llega a dar es este de acá. Como podemos ver, se asemeja mucho al diagrama que hallamos usando AutoCAD y a la que hicimos de manera manual. Tenemos esta subida con una parábola con un punto de inflexión que llega a ser en cierto punto o en la altura máxima constante, y luego hay un descenso. Si utilizaríamos más datos acá o más puntos, este diagrama llegaría a ser más exacto y se asemejaría más. Pero con estos también nos basta porque nos da una aproximación, y en este caso estamos confirmando que el diagrama de movimiento armónico que hallamos anteriormente es muy igual a este. Y bueno, ahora pasamos a crear una nueva tabla para usar y hacer la simulación en el programa de Working Model. Esta de acá sería. Para este caso vamos a tener que usar y sacar los 360 grados, en las que la leva hace un giro y un ciclo. Por lo tanto vamos a hallar 360 puntos que nos van a ayudar a hallar la posición, velocidad y aceleración.
y también el perfil de la leva. Como paso número 1, dividimos en columnas nuestra nueva tablita. En este caso yo lo hice en grados, radianes, que son la conversión de grados a radianes, en posición, velocidad y aceleración. Eh, X y Y son los dos ejes, la ordenada y la abscisa. Y pues empezamos con los grados y empezamos a enumerar de manera vertical, de forma ascendente hacia abajo, desde 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta los 360 grados, que son en los que nuestra leva da un ciclo o una vuelta. Como paso 2, pasamos a hacer la conversión de los grados a radianes. En este caso lo hice así. La multiplicación, como sabes, un grado equivale a 0,0174533 radianes. Y empecé a hacer la multiplicación, que sería esta: B por B66 por esto de acá, que equivale a un radian, y así lo fui haciendo todo. Y así hallé los 360 grados en radianes de igual manera. Ahora pasamos a la parte de posición. En este caso, para la posición, llegué a usar estas ecuaciones, que también son del movimiento armónico, solo que tienen diferente notación a la que tenemos acá arriba. Y esa sería la gran diferencia, digamos. Pero si usamos esta o esta, nos tendría que dar los mismos valores. En este caso, ya acá para la posición tomamos nuestro diámetro de base y empezamos desde ahí como si fuese la parte 0. En este caso, como nos decía en un inicio, nuestro diámetro de base era de 3,5 pulgadas, y convertidas a milímetros son 88,9 milímetros. Es por eso que empiezo desde acá. Y acá voy sumando la altura que va en ascenso, que sumados acá 88,9 más 63,5 me da 252,4. Y es por eso que en el ascenso va desde 88,9, que llegaría a ser como nuestro 0, y va hasta 63,5, pero en este caso sería 152,4. Bueno, eso sería. Aplico, ya para hallar el resto de datos, empiezo a aplicar esta fórmula y empiezo a hacer la función en Excel, que para un grado, o para esta fila que tiene el valor de un grado, sería la siguiente: 88,9 más 63,5 acá, posición o altura inicial más altura de ascenso, de todo el ascenso, por tita sobre b, que es nuestro ángulo de recorrido en este caso, o nuestro ángulo de rotación. Tita vale B65, que es esto de acá, que vale a un grado, dividido entre 40, que es nuestro ángulo de rotación en ascenso, menos 1 sobre 2pi, que en este caso yo lo puse 2 por 3,1416, por seno, acá está la función de seno, por 2pi, nuevamente 2 por 3,1416, por tita, que es un grado, está acá, sobre b, que es el ángulo de rotación, en este caso, en la parte de ascenso, en este caso 40. Y lo que nos da este resultado. Y así sucesivamente para toda la parte de ascenso. Por ejemplo, llega
hasta 40 grados nuestro ascenso, ¿verdad? Y todo lo que ven que esté con morado o lila es la parte del ascenso. Esta parte es la detención, que como vemos se puede decir que está correcto porque llegamos hasta este punto que es 152.3339 en ascenso y empieza la parte constante. A ver cómo lo puedo acá. Trasladamos, perdón, por este tiempo ya. Esto lo moveremos acá para... Ya. Y es como que la subida, todo esto de acá, llega al punto de... Llega a un ángulo de rotación de 40 grados en un tiempo de 1,11. Es como que, como decirles que hasta acá, hasta esta parte es la... Todo esto equivale a 40 grados y empieza a ser constante con 100 grados. Hasta 40 es la subida y de 41 que ya empieza a ser la parte constante, esta de acá, tendría que mantenerse el mismo valor y está bien. Se mantiene en valor en 100 grados, que sumados a 40 más 100 hasta 140. Hasta acá repite el valor. Hice utilicé la misma ecuación acá, las mismas, incluían la misma función, los mismos datos correspondientes a cada grado o cada fila y nos da todos los datos constantes. Y si nos da constantes y si se repiten en sí es porque está bien, porque todo tendría que ser constante hasta 140 grados. Luego nos dice que hay un descenso eh, de 90 grados y acá hice lo mismo, pero en este caso ya resté la posición inicial menos el descenso que nos piden y lo multipliqué por eh, el ángulo de acá de 142 menos 140, que era la parte de hasta donde era constante, y lo dividí por el ángulo de rotación, que en este caso sería beta, que en esta parte del descenso son 90 grados. Lo resté por menos un medio, menos 1 sobre 2 por pi, 2 por pi, por seno de 2 por pi nuevamente por el ángulo de acá, el angulito de acá, menos los 140 anterior, y lo dividí sobre el ángulo de rotación de toda la parte del descenso. Y así fui hallando los valores nuevamente para todo esto de acá. Todo esto de acá en la parte de todo el descenso. Y nos dice que hay una constante de 20 grados y nuevamente lo mismo. Reemplazando valores. Nos tiene que dar que todo... O que, no, que en 20 grados de detención hay una repetición constante. Hay un descenso también de 1 pulgada acá. Con 30 grados de ángulo de rotación y nuevamente empieza a disminuir y todo eso. Reemplacé también en la función los valores correspondientes. Nos dice que llega al inicio nuevamente donde partimos. Y de acá que hay una constante. Y de acá que hay una constante. Y acá está la constante nuevamente hasta completar los 360 grados. Y así hallé los 360 nuevos valores de la posición. Y también así podemos hallar la velocidad aplicando las ecuaciones del movimiento armónico. Solo llegarías a desplazar datos. No lo hice acá porque para llegar a hacer la gráfica de nuestra leva solo necesito
la posición y los grados. Ahora, como ya tengo los datos de la posición en los 360 grados en cada uno de los graditos, si los dividimos, lo que paso a hacer son los dos ejes, las abscisas y las ordenadas. En este caso la abscisa y la ordenada. Para la abscisa, que es el eje X, hice la multiplicación de la posición, que sería en este caso E64, por coseno de este de acá, de los radianes, del gradito en radianes, que en este caso sería el grado 0 en radianes igual sería 0, la multiplicación por coseno. Y así para cada uno de los 360 graditos, que en este caso estaríamos multiplicando o estaríamos usando la parte de radianes. Y así hay para cada uno de estos valores, para cada uno de los 360 valores. Para la parte de la ordenada, que es el eje Y, de igual manera multipliqué la posición, pero en este caso yo utilicé la función de seno, que está acá, y que entre paréntesis puse el valor de 0 grados en radianes, que es 0 de igual manera, lo que nos da es esto de acá. Y así sucesivamente para todos los grados, para esto, digamos. También multipliqué la posición, que es 100,5327 es 77, por seno multiplicado por la función seno de C77, que son 13 grados, que equivalen a 0,2268,929 radians. Y esto de acá, y el valor que nos da es este de acá, y así sucesivamente. Bueno, ya teniendo esto de acá, estas dos columnas, paso a graficar el perfil de la leva. Y como tenemos 360 ya calculados con su respectiva posición en X y Y, tendría que darnos ya un perfil exacto de la leva, de cómo se va a ver la leva. Y es así que hay este perfil de acá, y como vemos, este de acá se asemeja, no digamos que mucho, pero sí tiene cierto parecido. En este caso nos salió esto porque no usamos muchos datos, como podemos ver, a comparación de esta nueva tabla en la que sí usamos 360. Y como vemos, a mayores datos o mayores puntos, mayor aproximación tenemos. Ahora pasamos a utilizar el programa de Working Model. Con todos estos datos ya obtenidos, podemos pasar a utilizar el programa de Working Model, donde vamos a poder simular en nuestro sistema de leva seguidor los movimientos que hace, digamos, nuestro seguidor y nuestra leva. Pasamos acá, este es el programita. Antes de empezar con el perfil de la leva que tenemos que hacer, este de acá, vamos a dar un poquito de introducción de cómo funciona este programa. Este programa nos sirve para hacer simulaciones de todo tipo de sistemas. En este caso lo estamos usando para un sistema de leva seguidor. Como podemos ver, para iniciar podemos crear nuestro perfil de leva con este iconito de acá, que también tiene, digamos, la forma de una leva. Vamos a crear una leva random
hacemos este de acá, ponemos intro. Este va a ser el perfil de la leva. Y como segundo podemos crear un seguidor. En este caso vamos a hacer un seguidor de cuña, que va a ser este de acá y este de acá. Ahora vamos al apartado de acá, que nos ayuda a crear una junta de ranura. Perdón, se fue nuestro seguidor. Ya, vamos a este apartado, como dije, que nos llega a crear una junta de ranura. Para que nuestro seguidor no salga disparado, ya que el programa tiene incluida la función de gravedad. La aplicamos acá y nos vamos a este apartadito de acá, que es el motor, que va a ayudar a que nuestra leva haga los respectivos giros. Lo llegamos a poner donde nos indique el programa. En este caso, este sería el centro de nuestra leva. Y acá. Y pasamos a hacer la simulación haciendo clic en Run. Y este sería el tipo de movimiento que tiene nuestro seguidor con el perfil de la leva. Esto mismo tenemos que hacer con la leva que tenemos acá. Ya, ponemos reset para acá. Ya, bueno, para ingresar los datos que hayamos acá y que se llegue a graficar nuestra leva en el programa de Working Model, hacemos clic acá en nuestra leva y nos vamos a la parte de Window y en el subapartado de geometría. En esta parte de acá es donde tenemos que ingresar los 360 datos que hayamos acá, y es así como se va a diseñar nuestro perfil de la leva. Es un tanto moroso, pero para que nos llegue a salir el perfil exacto tenemos que llenar acá los datitos en los respectivos ejes. Este llegaría a ser nuestro perfil de leva, ya agregando los datos anteriores de Excel. Como ya tenemos nuestra leva diseñada en Working Model, después de haber comparado con el perfil de leva que nos dio los cálculos de Excel, lo que haremos es irnos a la lupa con el signo menos para alejarnos un poco de la leva. Y ahora lo que haremos es el sistema del seguidor, en el cual haremos la base. Con una forma aproximada de un rectángulo, luego de otro rectángulo de forma vertical, que será otra base, y otra que será como el brazo donde se sujetará nuestro seguidor. Ahora, para que nuestro sistema no salga disparado por los movimientos de nuestra leva y seguidor, y aparte porque Working Model también tiene la gravedad incluida, anclaremos con el ancla las dos bases, que son estas. Después añadimos un pasador para que haya movimiento con un grado de libertad. Lo estiramos un poco para que llegue a donde nuestra leva, y para este caso haremos un seguidor de rodillo. Que también podría ser de cuña u otro. Al seguidor lo representaremos con el círculo, y ahora le pondremos un pasador a nuestro círculo y brazo, como pueden ver, para que se una. Hay que asegurarnos que la unión o pasador estén bien.
Ahora, ponemos nuestro seguidor en una posición correcta en la cual haga contacto con la leva. Para que nuestra leva se quede fija y haga los movimientos de detenimiento, haremos una presión en el motor, en este apartado. Hasta este punto ya tenemos nuestra leva completa. Y ahora hay que insertar el motor en el eje de nuestra leva o de acuerdo a nuestro diseño o donde nos indique el programa, porque también lo hace. Y ahora sí podemos hacer la simulación. Haciendo clic en Run y vemos los movimientos de nuestra leva y nuestro seguidor. Ahora, Working Model tiene una opción que nos permite ver la posición, velocidad y aceleración de cada pieza que tenemos en el sistema. Entramos a posición y tenemos X y Y. En este caso le ponemos todas. E igualmente tenemos para la velocidad y la aceleración. Y como está detenido ahora, no muestra ningún valor en las tablas. Así también podemos hacer lo mismo para el seguidor. Y ahora acomodamos para poder diferenciar. Y como final podemos poner el tiempo también. Ahora sí ponemos nuevamente el zoom y ahora sí muestra todos los valores que hay en la posición, velocidad y aceleración con el respectivo tiempo. Y esto sería para un sistema de leva con seguidor de rodillo. Perdón. Ahora pasamos a realizar la creación y simulación de la misma leva en el programa de SolidWorks. En este caso va a haber una variación en el seguidor. Como utilizamos el seguidor de rodillo en Working Model, ahora vamos a utilizar un seguidor de cuña en SolidWorks. La creación de cada una de nuestras piezas para nuestro sistema de leva seguidor va a ser subida en otro video, ya que si lo detallamos acá paso por paso de cómo se realiza cada una de las piezas, el video va a ser demasiado largo para la clase de hoy. Pero este sería más o menos el proceso que conlleva realizar cada una de las piezas de nuestro sistema. Ahora directamente pasamos a la parte de simulación, donde podemos evidenciar que nuestro seguidor va tomando movimientos que tiene nuestro perfil de leva. Y siguiendo los pasos que están acá, podemos hallar los diagramas respectivos de la posición, velocidad y aceleración. Y con esto podemos evidenciar que el diagrama que hallamos inicialmente con Excel
AutoCAD y la que hicimos de manera manual son semejantes. Y eso sería todo por hoy. Gracias por su atención.